Buenas noches, profesor Ramos. Nuestro grupo, formado por César Larín, Reinaldo Hernández y su servidor Cristian Rodríguez, hemos decidido hablar sobre el tema de por qué los alumnos del ILCA abandonan sus estudios en el transcurso del primer ciclo. Entre los tres llegamos a un consenso que existen ciertos factores, muchos factores, pero en los que influyen más son los siguientes. Primero, factor familiar. Nuestros compañeros Varios de nuestros compañeros ya tienen formada una familia, entonces eso le quita mucho tiempo, ya que los hijos demandan una cierta cantidad de tiempo y nuestros compañeros tienen que invertir el tiempo en su familia y dejar a un lado los estudios. Otro factor que influye bastante es el factor de trasladarse del lugar de residencia hasta el IRCA. Tenemos el ejemplo de un compañero que venía de Candelaria de la Frontera. Él nos explicó que no pudo inscribir la materia de las 7 de la mañana porque se le dificultaba llegar a esa hora por el tema de los transportes. Al igual, otro señor que venía desde San Miguel nos decía que tenía que viajar los días sábados a la capital para poder dormir y madrugar el día domingo a Lipca. Al final los dos terminaron abandonando sus estudios y ya no supimos nada de ellos. Otro factor que está entrelazado con el factor familiar es el factor económico. Por lógica, si un estudiante tiene familia, tiene mucho más gastos y muchas más responsabilidades económicas que cubrir. Por lo tanto, se le dificulta pagar la mensualidad del IRCA. Otro factor que influye mucho es cuando uno ingresa al IRCA, le piden ciertas constancias o solvencias que a la larga terminan frustrando al estudiante y por ende ya no estudia, ya no hace el esfuerzo para seguir los trámites. Por ejemplo, la mayoría de la modalidad virtual son trabajadores y las solvencias solicitadas en el ICA, las solvencias de la policía, solo las tramitan de lunes a viernes y por motivos de trabajo la mayoría les costó conseguirlas, ir a solicitarlas, pedir permiso en el trabajo y a muchos no se les otorgó. Y me imagino que ya no siguieron el trámite para poder ingresar y ser un estudiante del IPCA. Otro factor que influye mucho es que en la modalidad virtual ya son personas mayores. Por ejemplo, son bachilleres desde la década de los 90, lo cual se les dificulta porque tienen que retroalimentarse acerca de sus conocimientos y hay muchas cosas que se han olvidado completamente o hay que aprenderlas desde cero. Tenemos el ejemplo de las materias de matemática y de física que a la mayoría de mis compañeros se les dificultó bastante y hay muchos que por esas materias ya no siguieron estudiando porque dijeron que ya eran muy difíciles para la edad que tenían y que eran imposibles eh, poder pasarlas. Por lo tanto, se frustraron y abandonaron sus estudios. Eh, Otro factor son los horarios. Por ejemplo, como explicaba, hay compañeros que vienen desde lejos, se les dificulta estudiar y llegar a las 7 de la mañana. Lo mismo pasa con la última clase, que hay días que se sale hasta las 6 de la tarde y hay personas que van lejos y tienen que salirse antes, por lo tanto pierden una hora por lo mínimo de clases y por ende se retrasan en todo lo aprendido y tienen que andar pidiendo copia o pidiendo que le expliquen el último tramo de la clase de 5 a 6 pm. Bueno, existen muchos más factores, pero esos son los que determinamos que eran los más sobresalientes. Mis compañeros en sus videos que hagan explicarán mucho más. Eh, Cabe recordar que podrían tocar los mismos puntos o podrían tocar otros temas. Muchas gracias. Buenas noches.